¿Qué ha pasado con la rentabilidad, con los retornos que tienen esos fondos de pensiones que, recordemos, al ser privados, pues se utilizan en inversiones de largo plazo mientras llega el momento en el que la persona se pensiona? Sí, para recapitular un poquito, los fondos en marzo en Colombia y en todo el mundo tuvieron una caída en rentabilidades muy grandes como consecuencia de la crisis y como habíamos pronosticado, a partir de entonces se han recuperado y en el segundo trimestre, que terminó ahora en junio, los fondos de pensiones en Colombia se valorizaron en más de 10.5 billones de pesos, ¿no? Por ejemplo, los fondos de pensiones se valorizaron solo en el 2019 más de 40 billones de pesos. Y nadie salió a decir, ¿no? 40 billones se valorizaron los fondos. Pero sí es noticia, pues, cuando hay una caída. Hasta ahí. Pero eso es una muy mala idea, porque eso es como decirle a la gente, mire, yo le quiero ayudar, pero con su propia plata, ¿no? Entonces, venga, es como decirle, vendamos primero la vajilla, ¿no? Luego vendamos la sala y después vendamos el apartamento, ¿no? Eso no es ayudarle a la gente, ¿no? Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es una idea muy mala. Tema, con esos dos regímenes tiene tres problemas. Un problema de cobertura. La cobertura es muy baja y va a seguir siendo baja en el futuro, ¿no? Primer problema. Segundo, hay un problema de equidad atado al régimen público, un régimen que le da subsidios muy altos a los afiliados a ese régimen con ingresos muy altos. Y lo que es más grave, ¿no? Porque esto no se menciona y es muy importante aclararlo. A los que no se pensionan en el régimen público, en Colpensiones, que son la gran mayoría, un 80%, ¿no? Les hacen una devolución, lo que se llama una indemnización sustitutiva, que no reconoce intereses reales, solo le reconocen la inflación. Y cuando usted compara esa devolución con la devolución que se hace en los fondos de pensiones, es una séptima parte, óigase bien, una séptima parte. En los fondos de pensiones, la devolución de saldos que se le hace a quienes no se jubilan es 7 veces mayor. Cada año no se están jubilando en Colpensiones unas 100.000 personas, ¿no? Y en promedio les están devolviendo 5 millones de pesos. 5 millones. En total es medio billón. Y lo que le debería estar devolviendo el gobierno es 7 veces más, o sea, 3 billones y medio de pesos a esas personas. Entonces el problema de equidad es una cosa muy seria, porque por un lado, a los que se jubilan les dan unos subsidios muy altos y al 80% que no se jubila, literalmente los están tumbando. Nosotros no estamos planteando cerrar Colpensiones, porque nos dicen, no, es que los fondos de pensiones, los grupos financieros quieren quedarse con todo, ¿no? Y quieren cerrar Colpensiones. No, no, no. Lo que tenemos que discutir y llegar a un acuerdo los colombianos es entre un régimen que sea viable y uno que es inviable. Y el que sea viable puede ser administrado tanto por los fondos de pensiones como por Colpensiones o por otras entidades públicas, ¿no? Y nosotros lo que argumentamos es que el régimen viable tiene que estar basado en el ahorro para quien tenga capacidad de ahorro, ¿cierto? Y debe haber un pilar público, una renta básica universal precisamente, ¿no? Financiada con el presupuesto nacional para los adultos mayores, especialmente a los que tienen baja capacidad de ingreso. El régimen de prima media o de reparto no es viable. Y no es viable por dos razones. Primero, por el envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque las pensiones deben ser pagadas por los trabajadores activos, por los jóvenes. Y cada vez hay más viejos, ¿no? Y cada vez hay menos trabajadores activos con relación a esos viejos. Eso pasa en todo el mundo, pero en Colombia pasa algo que es más complicado y es la informalidad laboral. La informalidad laboral
la definición más débil de informalidad señala que hay un 63% de informalidad, o sea, que hay gente que no está cotizando, no cotiza. Entonces no hay cómo pagar las pensiones de los adultos mayores. Pero la definición más estricta de informalidad es de más de un 80%. ¿Por qué? Porque hay gente que cotiza un mes, pero no cotiza el siguiente, vuelve a cotizar, no cotiza, entonces no hay cómo pagar, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener un sistema basado en el ahorro y un pilar básico universal, ¿cierto? Financiado con el presupuesto nacional. No, el problema es que hacer esto no es fácil, ¿no? Tiene un costo político, ideológico muy grande en el corto plazo, y esto beneficia, sobre todo los frutos de esto se van a dar en el futuro, en los futuros gobiernos. Entonces, el problema es que a los gobiernos en el corto plazo les cuesta, porque tiene un costo político muy grande, y los beneficios solo se ven después. Pero necesitamos, es de las personas, es de la gente, ¿no? Es de la gente. El 70% del ahorro de los fondos de pensiones no son las cotizaciones, es la rentabilidad, es el milagro del interés compuesto. Aquí hay una gran confusión, en parte, de mala fe de muchos analistas que ideológicamente se oponen a que haya un sistema de capitalización individual, porque argumentan y salen a decirlo, han salido a decirlo, que estas rentabilidades son de los grupos financieros. Eso es mentira. Los fondos de pensiones son propiedad, además jurídica, de los ahorradores, de los trabajadores. Por eso esa rentabilidad es de ellos y los beneficia a ellos, ¿no? Este gobierno ha tenido una gran voluntad de radicar una reforma pensional. No conocemos en detalle pues, en qué consiste, pero ustedes se acuerdan, el ministro de Hacienda había anunciado a comienzos de año y desde finales del año pasado que radicaría en marzo una reforma pensional. Y había un proyecto que, como les digo, no lo conocemos, pero la pandemia aplazó la radicación del proyecto. Entonces, yo lo que diría es que cuanto antes mejor, ¿no? Y sería muy importante que todos los líderes políticos, incluyendo a los más jóvenes, a los que piensan gobernar al país en el futuro, sobre todo a ellos, es a quienes más les conviene una reforma de este tipo, porque como les decía, en el corto plazo esto tiene un costo político y puede tener un costo monetario también, porque las transiciones hay que financiarlas, ¿cierto? Pero los grandes beneficios van a ser para los futuros gobiernos. Entonces ¿no? Uno esperaría que los dirigentes políticos tengan esa visión, que tarde o temprano, en alguna forma, tenemos que ajustar el mercado laboral, ¿no? Y esa es una forma de hacerlo. O sea, manteniendo el concepto de salario mínimo, ¿cierto? Que haya un trabajo que pueda hacer por días o por horas, ¿no? Y que se pueda cotizar también en el monto o en la proporción correspondiente. Porque como decía antes, de todas formas, un sistema viable, ya sea público o privado, tiene que estar basado en el ahorro, para los que tengan capacidad de ahorro, ¿no? Y un ingreso básico universal financiado con presupuesto público para los más necesitados y para las personas con discapacidad.